tienen que generar. La palabra a la doctora Ana Bucher. Ana se desempeña como especialista senior en cambio climático en el Banco Mundial, de hecho nos está hablando desde Washington. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la investigación, desarrollo y gestión de iniciativas y actividades programáticas internacionales relevantes con la integración de la adaptación al cambio climático, la detección de riesgo climático, la planificación de acciones climáticas inteligentes, crecimiento bajo en carbono. Ha dirigido numerosas investigaciones y actividades en varios países de Latinoamérica, África, Europa, relacionada con la integración de políticas en el diseño y desarrollo de servicios de información climática, gestión de riesgo y proceso de planificación sustentable. Es argentina y tiene un doctorado en ciencia del suelo. Así que bienvenida, Ana, y a vos la palabra. Muchas gracias, Fabiana. ¿Me pueden escuchar bien? Perfectamente. Y bueno, muchas gracias a todos. Es un placer estar aquí. Les agradezco la invitación de poder participar, compartir algunas de las experiencias que el Banco Mundial está trabajando en este tema y también saludar a todos los colegas del panel y a todos los participantes. Creo que voy a seguir específicamente lo que Mauricio ha especificado muy claramente, y así que solamente es seguir subiendo y concretando algunos de los ejemplos, porque lo que Mauricio presentó realmente son las bases que usamos para el desarrollo a nivel global también. Y en este tema quería solo compartirles un poco algunas experiencias que el Banco Mundial está haciendo, que está haciendo el Banco Mundial en general, del tema de cambio climático, y algunas oportunidades que vemos en el tema. Principalmente en tema de cambio climático no es para tomar mucho tiempo, pero es solamente para establecer el proceso en el cual nos encontramos, donde el cambio climático no solamente es a futuro, pero creo que aquí nos exige hablar no solamente de una adaptación y una gestión de riesgo a los eventos que ya conocemos o una vez que estemos viviendo los eventos, pero todo lo que viene a futuro. Entonces es cómo cambiar un poco el paradigma del desarrollo con una visión un poco más a largo plazo, una visión más estratégica y, por ejemplo, lo que vemos aquí, una secuencia de eventos que sabemos que cada vez van a pasar. La ciencia nos está dando la oportunidad de entender un poco más qué significa estos cambios, tanto en la variabilidad de precipitación, incremento de temperatura, pero qué significa a nivel de impactos y qué significa a nivel de región y de comunidad local. El Banco Mundial, como ustedes sabrán, es una entidad financiera global que su primer objetivo es combatir con la pobreza, trabajar con la equidad y intentar promover el desarrollo en los países más vulnerables. En estudios que hemos realizado en lo que significa el cambio climático al 2050, por ejemplo, a nivel global se estima que más de 100 millones de personas para el 2030 estará en situación de pobreza extrema y además eso generará también, y este es un estudio que salió hace poco, en lo que es la migración y los temas del cual en Latinoamérica se estima que unos 17 millones de migrantes van a proceder a este proceso de exilio, tanto local o a nivel nacional o en la región, debido a que ya no pueden mantener sus sistemas de vida, debido a los cambios que ya no son los impactos y riesgos fuertes, pero sino son esos procesos largos, continuos, que recurren todos los años y donde ya, por ejemplo, no podemos mantener agua, no podemos cultivar, no podemos ejercer todos nuestros sistemas de vida. En los últimos años, el Banco Mundial ha realmente impulsado lo que es la integración de cambio climático en todas sus actividades. Tenemos un compromiso corporativo de llegar por lo menos al 30% todo lo que es el financiamiento global a iniciativas relacionadas al cambio climático. Esto se traduce alrededor de unos 30 billones de dólares al año en actividades que están marcadas, que están identificadas como apoyo tanto a la adaptación como a la mitigación.
Esto son actividades en energía renovable, en todo lo que sea el acceso a financiamiento para poder tener estas actividades específicas, garantizar el acceso a información, y eso es algo que voy a ahondar un poquito más en las próximas diapositivas, pero es lo que mencionaba Mauricio, y sobre todo a nivel de políticas nacionales, políticas subnacionales, cómo trabajamos en que los países, la mayoría de los países que son parte de los acuerdos globales, como el Acuerdo de París en términos de cambio climático, pero cómo hacer que las acciones y las metas que estos países tienen en términos de decarbonización, en términos de adaptación, realmente podamos seguir implementando. Entonces, el Banco Mundial realmente apoya esto. También tenemos una estrategia de adaptación y resiliencia, y todo un plan en cómo poder realizar eso y poder movilizar de lo que es a nivel ideológico, pero cómo llevarlo a cabo a nivel implementación en los proyectos. Se tiene como objetivo realmente, como hablábamos, en todos los aspectos, integrar aspectos de cambio climático en el desarrollo de proyectos, en establecer una visión de paisaje. ¿Qué significa esto? Una visión integradora, una visión de que integramos no solo el aspecto físico, o sea, de los impactos del ecosistema, pero como decía también Mauricio, es toda la parte social, económica, y cómo podemos ver la visión de manejo a nivel de un sistema, y eso que significa el manejo de uso de tierra, por ejemplo. Sobre todo, proteger a los grupos más vulnerables, y que son los que van a tener impactos más rápidos, o los que son más necesitados, estos grupos en los cuales las transiciones van a ser más fuertes. Tenemos que promover aspectos específicos en sectores, porque no es solamente adaptación, pero tenemos que trabajar en conjunto lo que es la mitigación al cambio climático y tener una visión de co-beneficios. Entonces, ¿cómo podemos trabajar también en la oportunidad que nos brinda ciertos proyectos para poder trabajar con energía renovable, baja emisión de carbono, etcétera, y realmente trabajar con esa visión a largo plazo? Y, por ejemplo, sectores específicos como el transporte, el acceso al mercado, agricultura, etcétera. Pero andando un poco más en lo que decíamos ¿qué es un desarrollo climáticamente inteligente? Me gustaría enfocarme un poco en lo que se habló del acceso a información, porque queremos entender qué es lo que la información brinda y qué se hace diferente, qué un tomador de decisiones puede generar o puede tomar esa decisión basada en aspectos de información. Sobre todo porque, como decimos, y los mencioné, nos va a alcanzar, es un reto poder llegar a esos esfuerzos que se han alcanzado hasta ahora del Objetivo de Desarrollo Sostenible, pero que tanto la crisis del cambio climático como las crisis económicas y la nueva crisis, por ejemplo, de una pandemia, nos lleva a retroceder, y cómo eso genera nuevas oportunidades. Uno de esos es que realmente se pueda mejorar ciertos aspectos, y que es, como también lo vimos, uno de ellos es el acceso a que todos los ciudadanos podamos tener acceso a esos servicios de información, y que sean de una forma que nos deje no solo una información, pero hay un proceso de traducción de esa información de una forma que lleve a la acción y un contexto. Y también que esa información sea confiable, sea oportuna, que nos llegue en el momento que es necesario para poder tomar esa decisión y realmente empoderar a los grupos. El Banco Mundial en sí, en todo lo que es solo aspectos de información al cambio climático y adaptación, les lleva invertido más de 400 millones a nivel global en los últimos 10 años, trabajando con servicios meteorológicos, para la modernización de esos servicios, para la gestión de redes. Y lo más importante es no solo establecer el dato que se cree, pero el dato, como quiero enfatizar eso, es un solo dato, y no llega a que se pueda actuar sobre ese dato, sino hay un proceso de conversión de contexto y, sobre todo, qué significa para los sectores importantes. Y aquí solamente es una reseña, un grupo de cómo la idea es cómo podemos realmente empezar a establecer, y lo que hoy en día la tecnología nos brinda las oportunidades, de todos estos sistemas de integración de capas de información, pero no son solamente las capas a nivel físicas,
biológicas, que podamos entender cómo el sistema funciona, pero ahí cómo poder agregar lo que es la parte de economía, la parte social, que nos integren o que nos permitan ver esa visión a nivel sistémica. También es importante que podamos empezar a gestionar lo que significa la información climática de lo que ya estamos acostumbrados a tener, los efectos meteorológicos, y sobre todo, por ejemplo, aquí la Niña, y lo que son estos eventos que ocurren, el niño y la niña, que son anomalías, pero que son frecuentes. Pero, ¿qué significa ahora que bajo el contexto de un cambio climático, que estos eventos sean recurrentes, sus frecuencias sean mucho más intensas y ya no podamos tener una previsión de cómo prevenir o manejar ese riesgo? Aquí, sobre todo, hace un mes más o menos, ya fue declarado oficialmente la Niña, y esto sabemos que para países como Argentina, el Chaco, Paraguay, lo que es Bolivia, Paraguay, nos genera una región de sequía y es prominente, y eso es realmente importante para lo que es los cultivos, lo que es el manejo de agua, el manejo forestal y sobre todo de incendios, que ya lo estamos viendo y lo estamos sufriendo mucho en nuestras provincias. ¿Qué es el uso de esta información? Mucha de esa información se genera con mucha tecnología, muchos centros están trabajando para proveernos, pero como le expliqué, la experiencia que tenemos en muchos trabajos es que la información se presenta caótica, ¿no? Forma que no la podemos entender, que no la podemos traducir, que existe, pero no está generada en el momento que queremos realmente tenerla. Para eso estamos trabajando desde el Banco Mundial. Existe un portal que se llama Climate Change Knowledge Portal, que es un portal de conocimiento de cambio climático, que es accesible a todo el mundo, está disponible en todas las redes, en el cual estamos tratando de integrar todo lo que son estos modelos a futuros, proyecciones de cómo serán algunos impactos, y trabajarlos a nivel de indicadores, qué significa para cada sector, entender un poco históricamente cuál sería lo normal que estas proyecciones o nuestra climatología podría tener, y cómo poder ayudar a un tomador de decisiones, poder visualizar un poco lo que es la variación temporal y la variación de distintos aspectos. Y con ello, trabajar con los distintos sectores para poder entender qué es importante para un productor, qué es importante para alguien que maneja recursos hídricos, qué es importante para determinar la demanda energética, o sobre todo en efecto de salud, cómo podemos ir monitoreando, por ejemplo, las nuevas enfermedades que están de vectores, como son, por ejemplo, dengue y las nuevas enfermedades por ciertos cambios que se están gestionando a nivel de temperatura y humedad. Entonces es un trabajo arduo que se está trabajando en tratar de llegar a que una información, no solamente, sobre todo, no a corto plazo, pero información a largo plazo, que es la un poco más complicada, porque cuándo y cómo van a ocurrir estos eventos es muy difícil de prevenir. También estamos trabajando mucho en acceder a todo lo que es la información global, muchos centros de investigaciones, la Universidad de Columbia, la Agencia Espacial Europea, NASA, todas las grandes organizaciones mundiales. ¿Cómo podemos traer eso a nivel regional? Por ejemplo, estamos trabajando en hacer una proyección de sequía que es a 3 meses, lo que les estoy mostrando ahora es lo que salió desde agosto, y es la proyección a 3 meses, la probabilidad de sequía que podemos encontrar en nuestros países. Y estos son datos que se generan automáticamente. Todo este tipo de información, entonces, tenemos algunos ejemplos bien claves y claros donde trabajando mucho a nivel nacional, y lo que ahora realmente hay que trabajarlo a nivel subnacional, es un ejemplo, por ejemplo, trabajamos con Uruguay, donde se trabajó una plataforma que se llama SNIA, que es el Sistema Nacional de Información Agrícola, donde se empezó a trabajar de a poco la integración de estos datos de forma sistemática y tratando de responder preguntas específicas. No es la información por información, pero realmente entender qué pregunta podemos gestionar y qué pregunta y qué respuesta podemos tener. Por ejemplo, esto fue en el 2015, donde se trabajó con mapas de hídricos en suelo, se trabajaba con mapas de suelo, mapas de distintos productores agrícolas, y
hubo un proceso en que se empezó a notar que había alarmas de sequía y se empezó a trabajar a hacer un proceso monitoreo muy específico a nivel de departamento. Y a través de 3 meses se fueron viendo cómo específicamente esa sequía se iba ahondando, esa sequía realmente se iba haciendo mucho más concreta, y eso el efecto que tenía en los pequeños productores, donde pudieran entonces empezar a movilizar su ganado, su ganadería, podrían ver dónde había pasturas que todavía podían mantenerse con cierto porcentaje de humedad, y eso llevó a que, estando desde la oficina del Ministerio de Agricultura y no tener que recibir muchos elementos, hizo un monitoreo específico donde se podía declarar emergencia hídrica, y donde entonces todo lo que son la reactivación de créditos, de seguros, de respuestas hídricas y de manejo a la población que realmente estaba más limitada y más vulnerable, fuera inmediata y fuera rápido y se pudiera llegar. Entonces, eso realmente es para justificar las decisiones y proveer que estas decisiones realmente permitan un apoyo mucho más rápido donde se debe. Estamos trabajando también en Argentina específicamente con el Ministerio de Agricultura en un sistema agroindustrial rural, el proyecto se llama GIRSAR, que es un poco la misma modalidad, pero que donde el enfoque también es a productores pequeños, y donde la respuesta a emergencia y transferencia de riesgos se pueda activar de una forma parecida. También quería comentarles algunas iniciativas que se están haciendo. Esto también es para la ciudad de Córdoba, el Cinturón Verde, donde la INTA de Córdoba está trabajando muy específicamente en manejo del sistema alerta, por ejemplo, con heladas, y están trabajando en traer muchos de esos datos, sobre todo satelitales, pero en usar algunos modelos que son a corto, pero también a largo plazo, que esto sea bien accesible para los agricultores y sobre todo de pequeños productores. Lo que queremos intentar es que podamos entender que el clima es una crisis, pero tenemos que empezar a trabajar como una oportunidad. Hay oportunidad en traer beneficios económicos en el sector privado. ¿Cómo podemos trabajar que el sector privado realmente se reactive, vea esas oportunidades, podamos generar nuevos puestos de trabajo, y donde podamos realmente ver que las inversiones sean específicamente, son claras, que sigan los mercados emergentes? Estamos trabajando en sistemas, uso de, sobre todo, energía solar, transporte, etcétera, pero estamos viendo cada vez más que los mercados están generando una nueva tendencia, que requieren que los productos sean generados de una cierta forma, que tengamos acceso a algo que es un producto sustentable. Entonces, ¿cómo podemos crear esa generación, esa oportunidad en nuestros sistemas y en nuestras localidades? Rápidamente también quiero dos proyectos importantes que estamos haciendo en la zona del Chaco. Uno, el proyecto Bosques Nativos y Comunidad, muchos lo pueden conocer, donde la idea es exactamente esta: cómo poder traer información, cómo poder usarla para servir para una gestión informada en la toma de decisión, pero en poner actividades bien específicas, que sea un acceso al servicio básico de adaptación inmediata, pero también donde podemos gestionar el acceso a mercado, el acceso a alternativas de sistemas de vida que puedan integrar o tener una visión integrada, que el recurso natural se tiene que manejar de una forma diferente, el recurso del manejo del bosque es diferente, y cómo son algunos de estos cambios que van a pasar a futuro, donde tal vez algunas de estas prácticas ya no sean muy eficientes, donde dejemos, por ejemplo, tenemos que trabajar con la variedad, donde las isolíneas de precipitación que están pasando en el Chaco nos permitan, por décadas tal vez se han expandido y han permitido toda la expansión de la soja, de la producción agrícola, pero tal vez eso ya no está pasando. Entonces hay que realmente entender un proceso de cuál es la variabilidad normal climática y lo que son impactos que realmente van a traer impactos transmentales a largo plazo. Y bueno, y con eso trabajar realmente a nivel de lo que es el acopio de agua, todo lo que es solo los techos
para poder tener agua en distintas formas de precipitación, manejar con las sociedades y entender qué es la demanda para poder de ahí empezar a volver a transmitir, a generar una información, una reacción, pero que ese proceso sea bien fluido de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Para finalizar, solamente quiero darles lo que nosotros llamamos la gestión integrada de una planificación a largo plazo y climáticamente inteligente, que llamamos las 4I, de las cuales Mauricio ya mencionó 2, es la información, realmente trabajar en que los países podamos entender lo que es la necesidad de crear servicios climáticos, entender cuáles son las preguntas específicas que tenemos y con eso poder generar que los servicios meteorológicos, los servicios locales, los servicios de educación y lo que son de investigación nos puedan generar esa información que se necesita. Instituciones, realmente fortalecer el rol de las autoridades locales que puedan acceder a información pero que puedan actuar, y así como los actores nuevos. Nosotros trabajamos enormemente con los ministerios de Hacienda, Ministerio de Finanzas, porque es clave que ellos entiendan que las acciones, el costo a tener que reactivar, al tener que estar cada vez más reconstruyendo después de impactos, pero que esto van a ser efectos recurrentes, económicamente no son viables. Entonces tenemos que gestionar esta integración de planificación desde los más altos y actores que creen que esto es un problema ambiental. La inclusión, hablamos de integración de todas las autoridades regionales, locales, Mauricio lo mencionó, como trabajar en conjunto, fortaleciendo las visiones que son regionales, ecorregionales, de los ciudadanos, las poblaciones más vulnerables, y realmente entender y trabajar con acciones que sean más efectivas. Y finalmente las inversiones, es cómo trabajamos en la planificación, corto, largo plazo, trabajar con las estrategias a mediado y largo plazo que los países están generando, trabajar con los planes de adaptación, trabajar con qué significa eso y transformarlos en son proyectos que sean accesibles, que podamos acceder fácilmente a financiación nacional, internacional, que tengan procesos establecidos y que eso generalmente nos lleva a ese círculo de volver a generar nuevamente estas 4I que creemos que son las más importantes. Con eso voy a finalizar acá, y es realmente mover todas esas piezas en ese tablero para que podamos tener una visión integrada y estratégica para el desarrollo futuro. Gracias.